Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a darle honor a quien honor merece y vamos a hablar del disco debut de la banda Led Zeppelin. El disco, como sabrán, titulado Led Zeppelin 1. El disco fue publicado el 12 de enero del año 1969, hace 51 años, y fue publicado a través del sello Atlantic Records. Un disco que constaría de 9 canciones y tendría una totalidad de unos 45 minutos más o menos. La banda estaba compuesta, y bueno, de hecho la banda siempre estuvo compuesta, ¿no?, por su legendaria alineación: John Bonham en las baterías, que en paz descanse, Paul Jones en el bajo, y los dos más conocidos, Jimmy Page en la guitarra, uno de los clásicos guitarristas de todos los tiempos, y Robert Plant en las vocales, también uno de los vocalistas más importantes de todos los tiempos. Pero es que Led Zeppelin, específicamente este álbum debut, pero la banda en general, iba a ser uno de esos discos, iba a ser una de esas bandas trascendentales, importantísimas, de las más prestigiosas e importantes de la historia del rock, y además cruciales para entender el rock que se desarrollaría posteriormente. Porque aunque para ese momento ya teníamos rock, y de hecho el rock para esos años se estaba convirtiendo ya en el titán de la música moderna, porque ya teníamos el rock psicodélico. Más tarde en este mismo año vendría el debut de King Crimson, que daría en gran parte inicio al rock progresivo, por cierto disco del que ya hablé en el canal. Tendríamos en ese momento los últimos dejes de los Beatles, teníamos ya Pink Floyd haciendo música y un gran etcétera. Pero la verdad es que lo que iba a ser Led Zeppelin, lo que nos iba a presentar en este álbum debut, iba a ir en gran medida en contravía de gran parte de lo que estaba haciendo el rock en ese momento. Teníamos que el rock para ese entonces tenía, en parte, por un lado, sonidos muy etéreos de la mano, por ejemplo, del rock progresivo, del rock psicodélico. El progresivo justo se estaría empezando a desarrollar por esos años. Teníamos también que el rockabilly, el rock and roll y todas las vertientes más, digamos, rudimentarias del rock tenían un sonido muy agudo, sobre todo en la producción de las guitarras y en los vocalistas. Pero Led Zeppelin llegaba con un sonido tan poderoso, sobre todo en el sonido de las guitarras, con una potencia rítmica tan fuerte y con una performance vocal tan auténtica, que iba a influenciar muchísimas bandas posteriores. En gran medida representó una revolución dentro del rock mismo. Pensemos en que tan solo un año después Black Sabbath iba a hacer su debut, banda con la cual posiblemente se dio inicio al heavy metal. Pero lo que estaba haciendo Led Zeppelin en este disco, si no era heavy metal, ya daba las primeras toques iniciales del género, principalmente a través del sonido de las guitarras y cómo estas hacían contraste con el tipo de voz que iba a ser Robert Plant. La canción que abre el disco es una muestra fehaciente y clara de ello. La primera canción, Good Times, Bad Times, nos presenta un riff inicial que poco se había visto en el rock de ese momento. Las bandas de rock psicodélico y las bandas del rock más primigenio, llamémoslo The Doors, The Who, tenían una forma de aproximarse a las guitarras muy a través de los arpegios, de las líneas muy delgadas, muy agudas. Pero el riffeo que nos presenta esta canción desde el mismo inicio del disco, desde el mismo principio de la canción, nos muestra que el sonido poderoso, grueso, potente, distorsionado de las guitarras no era simplemente ruido, sino que se podrían construir a través de canciones así de agresivas. Y si a eso además lo acompaña la base rítmica del señor Bonham aquí, que si ustedes se fijan sobre todo en la forma en la que juega con los pedales, con el bombo, es muy intensa, es muy intrincada, es muy trepidante. Y tengamos en cuenta que, como el mismo Jimmy Page ha rescatado en muchas de sus entrevistas, el señor Bonham aquí tocaba con un solo pedal, en un solo bombo. Y sin embargo era capaz de hacer estos ritmos intrincados y era capaz de darle esa robustez rítmica, por ejemplo, a esta canción, que acompañaba muy bien al riffeo tan poderoso, que iba seguramente a influenciar al Black Sabbath que vendría poquito después. No creo que Tony Iommi de Black Sabbath no se hubiese inspirado en parte en escuchar a Jimmy Page y la forma en la que él atacaba con los riffs acá. Tenemos además otra canción que va por esta misma línea, que manifiesta esta fuerza. La séptima canción, Communication Breakdown, o la tercera canción del lado B, si queremos utilizar la forma en la que se clasificaba la música en los vinilos en esa época. Communication Breakdown es por lejos la canción más pesada y feroz del disco.
Y es una canción tan intensa, tan pesada, tan corta, de un poco más de 2 minutos, que es una canción que eventualmente sería un tema de referencia para el desarrollo posterior del punk y del heavy metal. Es que para los estándares de esta época, muy pocas canciones sonaban de una manera tan agresiva, tan directa, tan feroz como sonaba Communication Breakdown. Pero el disco presentaba más cosas que este. No iba a estar exento de polémica. Una de las cosas que iba a quejar sobre todo este primer disco del Zeppelin, es el reclamo por plagio de parte de Jimmy Page. Pero antes de entrar en esos lados oscuros de Led Zeppelin y en particular de este disco, mencionemos ciertas otras canciones que, aunque algunas de ellas basadas, reinterpretadas de canciones ya existentes, sobre todo de blues y de folk, que iban a ser también influencias importantes para Led Zeppelin, lograban darle su toque personal y lograban hacer canciones que, dentro de que se salían del esquema más rígido de una canción de rock que simplemente ataca y es feroz y directa como esas dos primeras canciones, eran capaces también de tener muchas dinámicas y muchos movimientos que hacían mostrar muchos más matices y muchas más cosas de las que era capaz Led Zeppelin, sin llegar a caer a lo que, o mejor, sin llegar a ser tan cargados como lo iban a hacer posteriores bandas de rock progresivo. Por ejemplo, canciones como Baby I'm Gonna Leave You, o Dazed and Confused, o Your Time Is Gonna Come. Baby I'm Gonna Leave You, que es una canción basada en es una reinterpretación de una canción tradicional de folk, se basa en guitarras acústicas en un principio, esa es la línea base de la canción, y transmite y contrasta mejor con la performance de Robert Plant. Si hay algo que iba a tener este disco, es la performance tan auténtica que iba a tener el señor Roberto Plant, porque es una performance muy auténtica, transmite mucho, es muy dinámica, es muy excéntrica y es capaz además de tener una voz lo suficientemente educada como para alcanzar los pitch más altos, a su vez que es capaz de sonar casi crujiente, con rabia, cuando la línea temática lo amerita. La verdad es que las líneas temáticas que nos va cantando aquí Robert Plant encajan perfecto con el tipo de voz que presenta en cada una de las líneas. Porque cuando la temática amerita, como en esta canción por ejemplo, liberación, digamos, liberarse de un sentimiento que agobia, pues Robert Plant es capaz de transmitir con su voz y con el tono de voz propicio para hacernos como sentir que de hecho que es como si el mismo Robert Plant estuviera cantando, estuviera narrando sus propias historias de vida en el momento en que le están ocurriendo. Llega incluso uno a empatizar con el personaje del cual se está narrando la historia por la manera en la que la canta Robert Plant. La mayoría de cantantes de rock para ese entonces eran muy planos, pero Robert Plant no. Robert Plant era capaz de presentar estas dinámicas, de transmitir esto, y eso contrastaba muy bien con la forma en la que atacaban principalmente los riffs del señor Jimmy Page. De ahí una de las características tan distintivas, tan propias y tan importantes, tan novedosas también, de Led Zeppelin para esta época. Las transiciones en esta canción Baby I'm Gonna Leave You son muy buenas, es decir, normalmente hay un contraste cuando las partes están más aceleradas a nivel instrumental. La voz de Robert Plant va estando más calma, mientras que en las partes más calmas a nivel instrumental, la voz de Robert Plant muchas veces alcanza, en su mayoría de partes alcanza los registros más altos. Dazed and Confused es una canción llena de cambios de tempo, de subidas de intensidad, que van siendo acompañadas de secciones lentas y cadentes, en las que Robert Plant casi que recita enfadado aquello que va cantando. Además, la canción tiene una transición a la mitad en la que se suspende, dando paso a un puente psicodélico, lo más psicodélico que tendrían en este disco, seguido de un torbellino frenético en el que todos los componentes del disco alcanzan su clímax a nivel de intensidad para luego retomar nuevamente la línea principal de la canción. Your Time Is Gonna Come, por su parte, tiene un intro fenomenal,
con teclados de catedral prácticamente, teclados que suenan a teclados del Averno casi, acompañados de una letra en la que pues, Robert Plant nos va narrando, o más bien que narrando nos va lanzando un montón de diatribas amargas contra una mujer que al parecer lo engañó y jugó sucio con él, y la cual se va construyendo sobre la base de una línea de guitarra acústica que es más sutil que en la canción Baby I'm Gonna Leave You, y en los coros se complementa esta línea con teclados que, aunque están de fondo en prácticamente todos los versos, a lo largo de todos los versos, aparecen con más prominencia en el coro, que por lo demás es bastante sencillo y pegajoso. Your time is gonna come es la línea que se repite a lo largo del coro, acompañado de un solo espectacular, porque esa es otra de las características del disco, ¿no? Los solos del señor Jimmy Page, tan originales, tan frenéticos, tan técnicos. ¿Cómo no iba a ser esto influencia para el desarrollo del rock posterior, por favor? Luego en este disco también encontramos dos canciones que son reinterpretaciones de canciones clásicas de blues, principalmente, o no, específicamente de el señor Willie Dixon. La primera canción es I Can't Quit You Baby, que es como la contrapartida a Baby I'm Gonna Leave You, porque si en Baby I'm Gonna Leave You el personaje iba a dejar a su pareja, aquí simplemente dice como no puedo renunciar a ti. Y es una canción que en el que esta I Can't Quit You Baby, la guitarra de Jimmy Page y la voz de Robert Plant van haciendo un juego de preguntas y respuestas bastante interesante. Además es una canción con uno de los solos más trepidantes del disco, que es una de las modificaciones a la canción original, y es además una de las mejores ejecuciones vocales de Robert Plant a lo largo de todo el disco. La otra canción basada en la composición de Willie Dixon es You Shock Me. La guitarra en esta canción va cantando, por así decirlo, junto con Plant. No es ya un preguntas y respuestas, sino que van yendo al unísono. Por lo demás, todos los componentes que tiene esta canción son más o menos los estereotípicos de una canción de blues. En esta se respeta más el aura blues de la canción, que son un ritmo lento y expresivo, solos de teclado, solos de armónica, tocados por lo demás también por Robert Plant. Pero lamentablemente esta es una de las canciones envueltas en dilemas de plagio, específicamente porque al parecer es un plagio que hace Page a la versión de esta misma canción que hizo Jeff Beck un año atrás. No sé en qué terminó esto, no sé si ya se le reconocen los créditos, no tengo ni idea, pero bueno, es una canción que fue de las que mantuvo polémica durante muchos años al ser acusada de plagio. Una lástima, la verdad. Otra de las canciones que tiene esta acusación es Black Mountain Side, que es un interludio instrumental muy folclórico, que también es una de esas canciones que al parecer no fueron correctamente acreditadas en su momento y se acusó de ser plagio de otra canción antigua de folk. No recuerdo ahorita el nombre de el autor original. Bueno, afortunadamente en discos posteriores iban a intentar hacer música más propia sin necesidad de reinterpretar mucho obras de otros artistas, cosa que por lo demás era muy común en esa época. Es decir, no necesariamente una reinterpretación ni un cover es un plagio, no, un plagio es el plagio llega cuando no se acredita correctamente al autor original de la obra. Pero en todo caso, más allá de esto, que por lo demás debo decir que no he averiguado con profundo detalle en qué momento se resolvieron los dilemas, las disputas en caso de que se hayan hecho y respecto a qué canciones. Más allá de esto, recomendemos, además quisiera destacar por último la última canción, How Many More Times, que es una canción fenomenal. Yo creo que es mi favorita del disco, es además la más larga. Es una canción que tiene reminiscencias a Good Times, Bad Times, pero con más pasajes y con más etapas, con fragmentos intensos, atmosféricos, todos los cuales se van construyendo a través de diversas progresiones y pasajes instrumentales que van confeccionando, digamos, muy fluidamente cada fragmento y cada emoción que pretenden despertar en el escucha. Y todo de la mano de la voz del señor Roberto Plant, que como nunca recita cada pasaje como si fuera la misma vida del protagonista de la historia de la que estuviera hablando, y no el protagonista, sino que fuera la vida la que hablara. En este caso, lo que parece ser la historia de un hombre muy promiscuo y con una personalidad bastante dominante.
Total, la canción es épica, creativa, que aunque se basa en líneas instrumentales, digamos, relativamente básicas y sencillas, se van transformando con la intención de exhibir el vaivén emocional de, en este caso, un hombre alterado emocionalmente y con una vida muy desordenada. Y esto lo logran hacer sin sobrecargar la canción de mucho contenido más allá de los estándares del rock tradicional, ¿no? Eso, cargar más las canciones lo iban a hacer posteriores bandas de rock progresivo, pero en esta no. Sobre la base de líneas de rock tradicional vamos a encontrar una canción muy expresiva y dinámica. Y así se cierra el Led Zeppelin 1, uno de los discos importantes para la historia del rock, que más allá de las polémicas que tuvo en una o dos canciones, yo creo que igual sigue siendo un disco muy destacable. Y especialmente cómo arranca el disco, esa forma de tocar las guitarras, la forma de cantar de Robert Plant, iban a ser cruciales para el rock posterior. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.